Cuando pensamos en la NASA, se nos vienen a la mente imágenes de heroísmo, cohetes que desafían la gravedad y, bueno, la humanidad alcanzando lo imposible. Pero detrás de toda esa gloria, de esa fachada de éxito, hay otra historia. Una historia de advertencias que nadie escuchó, de fallas técnicas que eran un secreto a voces y de tragedias que, la verdad, pudieron haberse evitado. Y no, esto no es ciencia ficción. Es la historia real de cómo hasta en las mentes más brillantes los errores pueden tener consecuencias fatales. Y vaya que esas sombras son largas, porque las tragedias del Apolo, el Challenger y el Columbia no fueron simple mala suerte, no fueron accidentes del destino, fueron en realidad el resultado final de una cadena de fallas con señales de advertencia clarísimas, con problemas técnicos que ya estaban documentados y con decisiones que pusieron los calendarios y las relaciones públicas por encima de la seguridad. Así que hoy vamos a meternos de lleno en los detalles técnicos que llevaron a estos momentos tan devastadores. Nuestra historia arranca el 27 de enero de 1967, y lo más increíble es que ni siquiera fue un lanzamiento, era solo una prueba, un ensayo de rutina en la plataforma de lanzamiento 34. Pero para los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee, esa cápsula espacial se convirtió en una trampa mortal, mucho antes de que la cuenta regresiva llegara a cero. Aquí es donde la cosa se pone técnica, pero es clave entender esta combinación letal. Factor número 1. El ambiente dentro de la cabina era oxígeno 100% puro y además a una presión altísima. Esto hacía que, literalmente, cualquier cosa pudiera arder. Factor 2. La ignición. Bastó una simple chispa de un cableado que, por cierto, ya se sabía que estaba defectuoso. Y para rematar, la pieza final de esta trampa, la escotilla. Tenía un diseño que se abría hacia adentro. Esto es crucial porque con la presión del fuego dentro era físicamente imposible abrirla. Menos de 20 segundos. Es casi imposible de procesar. En un ambiente de oxígeno puro, el fuego no arde de forma normal, explota. En las grabaciones se escuchan los gritos de alerta de la tripulación, pero fue inútil. En menos de lo que tardamos en contar hasta 20, el interior de la cápsula era un infierno del que no había escapatoria alguna. Y si se preguntan por qué no pudieron salir, bueno, vean esto. El procedimiento para abrir la escotilla desde afuera era una locura. Tenía varios pasos. En plena emergencia, con el pánico y el humo, los técnicos en tierra tardaron casi 5 minutos en lograr abrirla. Una eternidad. Para cuando lo consiguieron, ya no había nada que hacer. Pero lo más trágico, lo que de verdad duele, es que ellos lo sabían. La tripulación sabía que la nave era un peligro. Gus Grissom, el comandante, estaba tan frustrado con los fallos que, semanas antes del accidente, colgó un limón en el simulador, como diciendo, esta cosa no sirve. Sus quejas, las de otros ingenieros sobre los cables, los materiales inflamables, todo estaba documentado. Pero nadie hizo nada. Ahora, avancemos casi 2 décadas. 19 años después, la NASA se enfrentaría a otra tragedia. Pero esta vez no fue en secreto, en una prueba. Fue en vivo, a la vista de millones de personas, incluyendo salones de clase llenos de niños. El 28 de enero de 1986, el transbordador Challenger iba a llevar a la primera maestra al espacio. Era un día de fiesta. Pero 73 segundos después del despegue, el sueño se convirtió en una pesadilla nacional. El culpable técnico de esta catástrofe fue una pieza que parece insignificante, un O-ring, una junta tórica. Imaginen una arandela de goma gigante. Su único trabajo, pero un trabajo absolutamente crucial, era sellar las uniones de los cohetes laterales para que los gases ardientes del motor, a miles de grados de temperatura, no se escaparan. Y aquí es donde una simple ley de la física se volvió mortal. Resulta que ese día hizo un frío tremendo en Florida, algo muy poco común, apenas 2 grados Celsius. Y los ingenieros sabían perfectamente que a esa temperatura, estas juntas de goma perdían su elasticidad, se ponían duras, rígidas. Y una junta rígida, pues, no puede sellar nada. Era una fuga de gas esperando ocurrir. Y aquí es donde la historia se vuelve increíblemente frustrante. Porque esto no fue una sorpresa para nadie.
La noche antes del lanzamiento, los ingenieros suplicaron, rogaron a la gerencia de la NASA que cancelara la misión. Uno de ellos llegó a decir, si lanzamos, el transbordador podría explotar. Pero la presión por cumplir con el cronograma pudo más. La ciencia fue ignorada y se dio luz verde al despegue. El resultado fue exactamente lo que los ingenieros habían predicho, una secuencia de fallas imparable. Prácticamente desde el despegue, las cámaras captaron una pequeña fuga de gas del cohete derecho. Para el segundo 59, esa pequeña fuga ya era un soplete gigantesco que empezó a quemar la estructura. Y al segundo 73, todo colapsó. El transbordador se desintegró en el aire. 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Roger, roll, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Roger, go at throttle up. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Parecería que la lección se había aprendido, ¿verdad? Pues no. Avancemos otros 17 años. El 1 de febrero de 2003, la historia se repitió con una similitud escalofriante. El transbordador Columbia no falló al despegar. El peligro, esta vez, ocurrió en el regreso a casa. La nave se desintegró sobre Texas, mientras miles de personas miraban al cielo esperando su llegada. Y todo comenzó con esto. Un trozo de espuma aislante que pesaba menos de 1 kilo. Piensen en eso, menos que una bolsa de azúcar. Parece insignificante, ¿no? Pero claro, a las velocidades de un lanzamiento espacial, hasta el objeto más pequeño se convierte en un proyectil devastador. Durante el ascenso, este pedazo de espuma se desprendió del tanque de combustible y golpeó el ala izquierda del Columbia. El impacto fue como una bala. Abrió un agujero en las losetas del escudo térmico. Y esas losetas son básicamente lo único que protege a la nave del calor infernal de la reentrada a la atmósfera. Sin esa protección, el ala estaba condenada. Y aquí viene la parte más dura de toda esta historia. La tripulación estuvo 16 días en órbita después del impacto. 16 días. La pregunta es desgarradora. ¿Había alguna posibilidad de salvarlos? La evidencia sugiere que sí, pero se dejaron pasar oportunidades de oro. Y de nuevo vemos un patrón muy familiar. Un grupo de ingenieros, preocupados por el impacto que vieron en los videos del lanzamiento, pidieron usar satélites para tomar fotos detalladas del ala. La respuesta, un no. La gerencia, otra vez, asumió que el daño no era grave, aunque no tenían ninguna prueba. Incluso se llegó a calcular que una misión de rescate con el transbordador Atlantis habría sido posible, pero nunca se intentó. Apolo 1, Challenger, Columbia. 3 naves, 3 tripulaciones, 3 épocas diferentes, pero un hilo conductor terriblemente familiar.
Esto nos deja claro que no se trata de simples fallos mecánicos aislados. El problema real era algo mucho más profundo, algo arraigado en la cultura de la propia institución. Hay un concepto que lo explica a la perfección: la normalización de la desviación. Suena complicado, pero es simple. Ocurre cuando un problema que se conoce como los O-rings que fallan con el frío o la espuma que se desprende pasa una y otra vez sin que ocurra una catástrofe. Entonces, poco a poco, la gente se acostumbra. El riesgo deja de ser una alarma roja y se convierte en algo normal, en parte del proceso. Hasta que un día la suerte se acaba. El gran físico Richard Feynman, que estuvo en investigación del Challenger, lo clavó con esta frase. Lo que él demostró es que la física es la que manda. La realidad de un O-ring que se vuelve rígido con el frío es un hecho, no una opinión. Y su punto era claro: puedes engañar a tus jefes, puedes engañar a la prensa, pero no puedes engañar a las leyes de la naturaleza. La física no negocia. Después de cada una de estas tragedias, por supuesto, hubo cambios. Se rediseñaron componentes, se crearon nuevas políticas de seguridad. Pero el hecho de que este patrón se repitiera durante décadas nos obliga a cerrar con una pregunta. En esta búsqueda de la humanidad por ir siempre más allá, ¿hemos aprendido de verdad las lecciones de estas horas oscuras? ¿O será que este ciclo de acostumbrarnos al riesgo es un peligro que siempre estará con nosotros?